Si ya vean la pantalla. Bien, doctora Isabel, sí, ya vemos la pantalla, sería poder darle maximizar y poder continuar, por favor, con la presentación. ¿Continúo o desde el inicio? De lo que usted desee, por favor, doctorita. Yo creo que voy a, para que no perder el hilo. Bueno, buenos días. Vamos a retomar el inicio de la presentación. Había habido algún problema con mi pantalla. Bueno, el cáncer de endometrio, les comentaba, es común en los países desarrollados. Por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos de Norteamérica representa el 80 a más del 90% de los casos en las mujeres. De acuerdo a los datos del Globocan, es la sexta neoplasia más común que se diagnostica entre las mujeres y constituye la 14ª causa de muerte a consecuencia de una neoplasia maligna, 90,000 casos nuevos por año. Afecta, como todos sabemos, con mayor frecuencia a mujeres en la posmenopausia. Más del 90% de los casos de las pacientes tienen 50 años. El signo clínico generalmente presente es la hemorragia transvaginal. Sin embargo, cuando el cáncer de endometrio se presenta en estadios avanzados, la sintomatología puede ser similar a el carcinoma de ovario, por ejemplo, el seroso, cuando se presenta por lo general también en estadios avanzados. En 1983 comentaba yo que Böckmann clasificó al cáncer de endometrio en dos tipos patogenéticos. El tipo 1 o aquellos carcinomas endometrio asociados a como lesión precursora una hiperplasia endometrial atípica y presentes en mujeres obesas. El tipo 2, tumores de alto grado, mujeres mayores de 70 años, pronóstico pobre y carcinoma seroso. Con el transcurrir del tiempo hemos visto que no es tan simple la clasificación del carcinoma de endometrio. El modelo de Böckmann, bueno, en su momento tenía toda la razón y no es que las clasificaciones sean malas o erróneas. La ciencia avanza y por lo tanto los conceptos cambian. Entonces, estos dos grandes grupos no engloban a todas las neoplasias. Por ejemplo, tenemos algunos carcinomas de bajo grado en estadios iniciales en donde no podemos explicarlos por qué recurrieron, por qué dieron metástasis en ganglios linfáticos si no tenían pronósticos adversos. Y en la categoría 2 del doctor Böckmann, engloba a carcinomas de alto grado, que vamos a ver posteriormente que hay una gran variabilidad interobservador para clasificarlos y por lo tanto no siempre se produce la conducta biológica. En la Organización Mundial de la Salud, la clasificación previa del año 2014, tenemos al carcinoma endometrioide convencional, al seroso, de células claras, indiferenciado, desdiferenciado. Aquí hago una pausa. Los carcinomas neuroendocrinos en la OMS del 2020, que es la 5ª edición de los tumores ginecológicos, ya tiene como capítulo particular los carcinomas neuroendocrinos del aparato genital femenino porque están presentes prácticamente en todos los sitios. En la 5ª edición, aquí es un error, 2020, tenemos igual al endometrioide seroso, al de células claras, al indiferenciado, ya se incluye el mesonéfrico, que es un capítulo en particular. Se incluye como una entidad el carcinoma epidermoide, el carcinoma mucinoso de tipo intestinal, aquel que recuerda un carcinoma mesonéfrico y algo importante, el carcinosarcoma, algo que se señalaba, había estado incluido en el grupo de los tumores mixtos. Sin embargo, ahora está incluido exclusivamente en el grupo de los carcinomas. Sabemos que la parte del sarcoma existe a partir de una célula epitelial o de un carcinoma que sufre un fenómeno de transdiferenciación y se convierte en un sarcoma, pero en realidad el tumor es un carcinoma. Todos hemos visto este tipo de tumores, a veces incluso como hallazgos por pacientes que son catalogadas como con leiomiomas múltiples. Este es un carcinoma endometrioide bien diferenciado
que tiene un aspecto exofítico, el cual no tiene una invasión, una invasión del miometrio. Generalmente está dentro de una categoría FIGO 1, un endometrioide grado 1, y la gran mayoría de las veces no tendríamos problema porque la paciente tendría un buen pronóstico. Hay sus excepciones y es lo que me voy a referir a lo largo de la plática. Tenemos, por otro lado, aquel carcinoma endometrioide que infiltra toda la pared del miometrio, seguramente hay permeación vasculolinfática, y que si se compara con la fotomicrografía previa, seguramente diríamos a este le va a ir peor. Pero las reglas generalmente no siempre se cumplen de esa forma. No siempre la conducta biológica es la que uno espera. Y por eso es la plática de esta mañana. ¿Cuáles son los problemas con la clasificación patológica? Que se requiere una mejor definición de los carcinomas de bajo grado, sobre todo como los que les decía, aquellos que uno ha hecho el reporte de histopatología, dice uno, le va a ir muy bien a la paciente y 2 años después tenemos ya la recurrencia. Necesitamos criterios más rigurosos para clasificar carcinomas de células claras. En mi experiencia, yo con todo respeto menciono esto, para quien no me conozca, hablo de mi experiencia, son alrededor de 30 años y tengo una subespecialidad en Boston de ginecopatología, por eso me atrevo de hablar de mi experiencia. En mi experiencia y en lo que se señala en la literatura, los carcinomas de células claras son tumores con muchas morfologías. Sin embargo, generalmente la tendencia del patólogo es decir, bueno, si veo célula clara, es célula clara, lo cual no es. Es una verdad a medias y luego lo voy a explicar. El carcinoma endometrioide en su forma característica es muy fácil de diagnosticar, pero hay casos en donde se sobreponen las características morfológicas del carcinoma endometrioide con el carcinoma seroso, sobre todo los de alto grado. Esta fotomicrografía la pongo porque es un carcinoma que llegó al hospital con el diagnóstico de un adenocarcinoma endometrioide de alto grado. Esta es una morfología poco común, lo reconozco, y es solamente corresponde solamente a algunas áreas del tumor. Vemos cómo forma glándulas, las células tienen un citoplasma eosinófilo, no vemos una sola célula clara, los núcleos son grandes con nucleolos aparentes, sin embargo, este es un ejemplo de un carcinoma de células claras. Obvio, es un tumor que está bien muestreado y en otras áreas tiene el aspecto característico del carcinoma de células claras, pero no siempre se presenta con el mismo y por tanto no siempre llegamos a ese diagnóstico. Esta es la foto generalmente patognomónica de un carcinoma seroso de alto grado, lo que se denominan los espacios en forma de hendiduras, slit-like spaces, así como también es un tumor de manera prototípica constituido por células de muy alto grado, con núcleos pleomórficos, nucleolo aparente. Pero vean ustedes este tumor. En ocasiones, el carcinoma seroso de alto grado, que tiende uno a verlo o conocerlo como papilar, no necesariamente lo es. A veces se presenta solo con glándulas o a veces se presenta en patrones como este, en donde se forman áreas complejas de glándulas con aspecto cribiforme, en donde uno puede errar fácilmente y hacer el diagnóstico de carcinoma endometrioide. Este es un carcinoma seroso de alto grado que, bueno, se le ocurrió en áreas hacer glándulas. Las glándulas no excluyen el diagnóstico de seroso, como las papilas no excluyen el diagnóstico de endometrioide. Entonces, los problemas con la clasificación patológica continúan, no nada más por los problemas ya señalados, sino sobre todo con las neoplasias de alto grado. ¿Hasta qué punto un carcinoma es indiferenciado o es un carcinoma neuroendocrino o es un carcinoma de alto grado de los tipos ya descritos? Se requieren de criterios más rigurosos para clasificar a las neoplasias mixtas, o sea, adenocarcinoma endometrioide con componente de seroso. Y aquí pongo 5%, es generalmente los 5 a 10% del segundo componente es el que se considera como para llamar a un carcinoma mixto. Aquí esto lo subrayo porque, como ya había señalado,
incluir a los tumores mixtos malignos mullerianos. Este lo pongo para decirlo. Este término ya no se utiliza porque es incorrecto. Actualmente el carcinoma o carcinosarcoma, ya sabemos que es un carcinoma, la fuerza que conduce, the driving force a la formación de un sarcoma cuando realmente es heterogéneo, es la misma célula epitelial. Vemos aquí uno de los tumores que son de difícil clasificación. De nuevo, cuando hacemos una foto para una plática, generalmente es más sencillo porque se debe hacer didáctico, las cosas se deben hacer didácticas. Este es un patrón sólido de una neoplasia que tiende a ser fusocelular, lo puede ser todavía más aún, y es un ejemplo de un carcinoma endometrioide de alto grado. Este es un carcinoma indiferenciado en donde uno tendría que hacer incluso hasta marcadores para células linfoides para descartar un linfoma. La diferencia entre un carcinoma indiferenciado y un carcinoma neuroendócrino se basa en la intensidad, en una sola palabra, o en la magnitud de la inmunotinción. Si la inmunotinción es focal, muy focal, es un indiferenciado. Si todas y cada una de las células son positivas, cuando menos para cromogranina, sinaptofisina y CD56, podemos declararlo así, siempre y cuando ya hayamos descartado que no hay un tumor en otro sitio y no sea una metástasis. Hay una publicación del año 2013 que la hicieron 3 grandes patólogos, 3 líderes en el mundo, patólogos en la ginecopatología, como son la doctora Esther Oliva, que está en Boston, el doctor Soslow, que se encuentra en el Memorial Sloan Kettering Center en Nueva York, y el doctor Blake Kills en Canadá. Y a pesar de ser 3 grandes expertos, ellos tuvieron una poca reproducibilidad para clasificar a los carcinomas de endometrio. Entonces, esto nos lleva a ver que además de lo muy, muy importante, porque no se lo quiero restar, lo muy importante que es la evaluación morfológica y otros datos que vamos a ver, entonces tal vez requerimos de otros elementos para una adecuada clasificación de los carcinomas de endometrio, porque al final del día esto nos va a dar lugar a un tratamiento adecuado, a poner a las pacientes en los grupos de riesgo a las que pertenecen. En el año 2013, se tuvo la oportunidad de caracterizar desde el punto de vista genómico, transcriptómico y proteómico al adenocarcinoma de endometrio. De manera que el análisis de toda la secuencia del exoma del adenocarcinoma de endometrio reveló 4 grupos. Esta es la primera clasificación del adenocarcinoma de endometrio, del adenocarcinoma de endometrio, del año 2013. Por cierto, quiero comentarles que todas las referencias que yo recomiendo para esta plática están al final de la misma, en una diapositiva. En el 2013 se hace la clasificación molecular del carcinoma de endometrio en 4 grandes grupos. Aquellos tumores que tenían una mutación o mutaciones en la polimerasa epsilon, aquellos tumores que tienen errores en la replicación del DNA, que le llamamos mismatch repair, y los carcinomas con bajo número de copias y con alto número de copias de DNA. Esta fue la clasificación inicial desde el punto de vista molecular. Ahora bien, ¿qué ha pasado desde el punto de vista terapéutico? Y ya lo vamos a conectarlo todo. El tratamiento de elección, como para todas las neoplasias, cuando puede operarse, es el quirúrgico. El problema es decidir cuando los estadios no son tan tempranos y cuando hay factores de riesgo adversos, qué paciente o qué grupos de pacientes requieren un tratamiento adyuvante bajo la forma de radioterapia o de quimioterapia. Hay que recordar siempre que estos tratamientos, bueno, pueden ocasionar toxicidad importante. De manera que el oncólogo, sobre todo médico, requiere de dar un tratamiento óptimo, pero eso se va a hacer tras la selección adecuada de pacientes, que ahora podemos decir,
la selección que se hace por la clasificación histopatológica, los factores pronósticos histopatológicos. Vamos a ver después qué inmunomarcadores son importantes y a qué grupo, saber más o menos a qué grupo molecular corresponde ese carcinoma de endometrio. Los riesgos de a las pacientes se les ha dividido en 3 riesgos. Las pacientes con riesgo bajo, intermedio, que es el grupo más difícil porque todas las categorías intermedias generalmente son las más complicadas, y el riesgo alto. Los factores que determinan un pobre pronóstico y que como patólogos tenemos que seguirlos diagnosticando son una buena clasificación del tipo histológico. Los tumores son heterogéneos, a veces entre ellos mismos, entre la misma categoría. El grado histológico que sigue haciéndose a través de la FIGO por la cantidad de componente sólido. Yo creo esto tendrá eventualmente que cambiar porque vemos tumores que no necesariamente por el componente sólido tienen que ser puestos ya en la categoría de alto grado, pero bueno, supongo yo que esto vendrá después. La profundidad de invasión miometrial, por supuesto que es importante, la invasión linfovascular y la edad de la paciente, entre otros. Muy bien. Hay estudios para el uso de tratamiento adyuvante, en relación a la radioterapia, que lo hizo el Grupo Internacional de Ginecología Oncológica. Utilizó factores de riesgo de acuerdo a la edad de la paciente y las dividió en 3 grandes grupos: mayores o igual a 70 años, 50 a 69 años y menores de 50 años. Y tomó en cuenta factores como más del 50% de invasión miometrial, grado histológico 2 o 3 de la FIGO e invasión linfovascular. Por otro lado, y aquí pongo PORTEC 1, aunque los estudios PORTEC ya van hasta el 6, pero estamos hablando de cómo ha sido la evolución de esto. El estudio PORTEC 1 incluyó a las pacientes de riesgo intermedio y que eran candidatas para el uso de radioterapia adyuvante. Ellos solamente solicitaron 2 o 3 factores de riesgo, solo incluyeron a mujeres de 60 años, mayores de 60 años, con una invasión del miometrio mayor al 50% y con grado 3. Entonces estamos viendo ya desde ahorita cómo los grupos son heterogéneos en cuanto a la población que incluyen de pacientes. Y entonces esa es otra problemática, que además de todo lo que ya he mencionado, los grupos de pacientes se forman con características diferentes. Entonces eso trae problemas en cuanto a cuál va a ser el tratamiento ideal. Estos son los ensayos que se han hecho en pacientes con cáncer de endometrio para tratar de ver cuáles pacientes sí requieren adyuvancia bajo el concepto de radioterapia, quimioterapia o incluso ambas. Entonces, los problemas en los tratamientos, como ya he señalado, son las pacientes que se seleccionan con diferentes criterios. Hemos dicho ya también cómo el carcinoma de células claras y el carcinoma seroso están incluidos en el grupo PORTEC 1, en el ensayo PORTEC 1, pero no en el GOG, que es de la Sociedad Internacional de Gineco-Oncología, no se hizo esta diferenciación, carcinoma de células claras y carcinoma seroso. Entonces, además de eso, se utilizaron diferentes criterios para evaluar riesgos, bajo, intermedio, alto. Entonces, eso es otra problemática a la que enfrentamos. Otro gran problema, y eso se ve en todos los tipos de cáncer, y el ginecológico no es la excepción, la etapificación. La etapificación no siempre es la correcta. Entonces, en estos ensayos no se evaluó en todas las pacientes uno de los factores de riesgo más importantes, como es la presencia o no de metástasis en ganglios linfáticos, en este caso en el de endometrio, sobre todo pélvicos, derecho o izquierdo, aunque pueden ser también paraórticos. Y no lograron analizar de manera categórica los diferentes tipos histopatológicos. Muy bien. En el avance de la ciencia y haciendo todo este análisis que les he comentado, ha habido cambios en la clasificación molecular de acuerdo al mayor conocimiento de la enfermedad, de manera que hoy
la clasificación persiste con el grupo de pacientes que tienen, que lo vamos a ver ahorita un poco más detallado, mutaciones en la polimerasa epsilon. Pero ahora hay un grupo que es el P53 anormal, aquellos pacientes que vamos a tener una sobreexpresión o una, por inmunohistoquímica, por fortuna, una expresión intensa y difusa a ese inmunomarcador. Persiste el grupo de los tumores que los mismatch repair deficient, es decir, los tumores que tienen una deficiencia de genes para corregir las replicaciones del DNA. Y ahora se introduce este grupo, el grupo de pacientes cuyos tumores no tienen P53 ni errores en la replicación, y por lo tanto se les incluye en ese grupo que generalmente se forma cuando todavía no sabemos bien los errores moleculares, en este caso, y tienen un perfil sin patrón específico. Y vamos a ver cómo se caracteriza. Muy bien, vamos a empezar con los carcinomas de endometrio con mutaciones en la polimerasa epsilon. ¿Cuáles son esos carcinomas? Representan del 6 a 9% de los carcinomas de endometrio. Por lo general son pacientes más jóvenes, es decir, menores de 50 años, alrededor de 50 años, tienen baja índice de masa corporal y por lo general, no necesariamente sí o sí, van a corresponder al subtipo endometrioide. Son pacientes que tienen alto grado, pueden tener invasión linfovascular, sin embargo, y vean que esto es importante, a pesar de ello, tienen un pronóstico favorable. De tal suerte que ya en varios estudios se ha visto que la supervivencia global a 5 años de este grupo de pacientes es del 96%. Muy bien. Algunos estudios sugieren que debido al buen pronóstico de las pacientes con cáncer de endometrio que tienen mutaciones poli, tal vez la adyuvancia no tiene beneficios adicionales. Entonces, ¿cuál es la opción en este grupo de pacientes? Entre comillas pongo desescalar porque la Real Academia de las Letras no acepta esto como un verbo, por supuesto que no, pero pues lo hemos así aprendido, desescalar. Podríamos decir a disminuir el tratamiento, y esto es un beneficio para la paciente, ya que no le va a hacer beneficio y al no darlo tampoco va a traer la toxicidad propia que puede dar la adyuvancia bajo la forma de radioterapia o quimioterapia. Y algo que se está empezando a aclarar el panorama es en relación, sobre todo en el grupo que ahorita voy a mostrar, del uso de la inmunoterapia para el tratamiento del cáncer de endometrio. Muy bien, tenemos la otra categoría molecular, los carcinomas de endometrio que tienen una anormalidad en el P53. Esta categoría probablemente varios de los casos se clasificaron en la clasificación molecular inicial como con alto número de copias del DNA, en donde el tumor prototípico es el carcinoma seroso. Muy bien. Este tipo de categoría tumoral generalmente se presenta en carcinomas serosos, pero también en carcinomas endometrioides. Hay mutaciones en el P53 y hay un bajo número de mutaciones en el PTEN. Algo muy bueno para nosotros, y esto se ve en el ensayo PROMISE, es que podemos, las mutaciones en el P53 se pueden más o menos correlacionar con la intensidad y porcentaje de positividad al P53 mediante el uso de la inmunohistoquímica. Algo fantástico porque podemos, con todo lo que hemos estado viendo, acercarnos cada vez más al tipo de tumor que realmente tiene la paciente. Representa del 13 al 18% de todos los carcinomas de endometrio. Pacientes añosas, ¿cuáles son las pacientes añosas? Más allá de los 70 años, 75, 80, aunque no es una regla. Pocas cosas son patognomónicas en la medicina como en la vida. Y bueno, pues así es.
tienen bajo índice de masa corporal. Por lo general, si se compara con los previos descritos, tienen un estadio más avanzado. Estos tumores sí tienen un pronóstico pobre y vean que son responsables del 50 al 70% de las muertes de las mujeres a consecuencia de un carcinoma de endometrio. ¿Qué tipos histológicos pueden incluirse en este grupo? Pues prácticamente todos. El 93% de los carcinomas serosos corresponde a la categoría con anomalías o mutaciones del P53, 85% de los carcinosarcomas, 38% de los carcinomas de células claras, 22% de los carcinomas de endometrio, de tipo endometrioide grado 3, pero vean ustedes como incluso un 5% de los carcinomas endometrioides grado 1 y 2 pueden tener estas mutaciones. Entonces, no podemos decir A es igual a A, B es igual a B. Es decir, A son todos los, es decir, los polimerasa epsilon son todos los endometrioides grado 1 y 2. Los P53 son todos los serosos, no. Desafortunadamente, no hay esa regla. En el ensayo PORTEC 3 incluyeron a pacientes con carcinoma de endometrio de este grupo, pacientes con alteraciones del P53, y observaron que hubo un incremento en la supervivencia global de las pacientes cuando se agregaron en la parte adyuvante radioterapia, así como también quimioterapia basada en platinos. La Sociedad de Gineco-Oncología, y esto es importante también señalar, en el año 2021 incluyó dentro de sus lineamientos que también, y esto también lo podemos hacer, se puede evaluar en este tipo de tumores la sobreexpresión o amplificación del HER2, que también podemos evaluarlo con inmunohistoquímica. Entonces es otra de las herramientas de inmunohistoquímica que podemos utilizar. El HER2, algunos casos de carcinomas serosos pueden sobreexpresar el HER2 y por lo tanto se abriría otra ventana terapéutica para este grupo de pacientes. Y vamos al grupo de aquellas pacientes que tienen genes que no son capaces de corregir la reproducción del DNA, lo que se llama mismatch repair deficiente. Representa el 20 a 30% de los carcinomas de endometrio. Es similar a la categoría de 2013 llamada de inestabilidad microsatelital, y esos tumores pueden originarse a través de 3 vías. Una de ellas por mutaciones en líneas germinales que van a traer alteraciones en proteínas de reparación o que tienen alteraciones en proteínas de reparación como MLH1, PMS2, MSH2 y MSH6. Todas de estas proteínas pueden evaluarse con inmunohistoquímica. De hecho, tal vez en nuestros países no, por muchos motivos, además de la frecuencia, el económico, etcétera, muchas otras cosas que no vienen al caso mencionar, pero en un panel que participé esta semana en cuanto a evaluar lo que se está utilizando en carcinoma de endometrio en Europa, en particular en países como España, Países Bajos, Alemania, se utilizan de manera rutinaria en todos y cada uno de los carcinomas de endometrio, la evaluación de estas proteínas, porque no nada más tienen un factor pronóstico o un factor que puede avalarnos el uso de un tratamiento. También podemos descubrir que esa paciente puede estar dentro del contexto de un síndrome, como es el síndrome de Lynch. El segundo grupo de vías de desarrollo es aquellas pacientes que no son líneas germinales, pero que hay mutaciones en las líneas somáticas y que tienen un síndrome que recuerda al de Lynch, mas no es el de Lynch. O la tercera vía es la metilación homocigota del gen MLH1. Estas mutaciones las podemos ver por inmunohistoquímica, confirman el diagnóstico histológico y el 3% de las pacientes va a tener un síndrome de Lynch. Esto es bien importante porque de las 4 categorías moleculares del carcinoma de endometrio, esta es la que ya se ha aprobado, tal vez no en nuestros países,
pero ya se ha aprobado, cuando menos en Europa, tal vez también en los Estados Unidos, el uso de las terapias que van contra los checkpoints o los inhibidores de puntos, podríamos traducirlos, de control inmunitario. Entonces, ya se ha aprobado el uso, obviamente como terapias de segunda línea, en enfermedades sistémicas, enfermedades metastásicas, el pembrolizumab y el lenvatinib. Ya están recomendados como sistémicos de segunda línea, cuando menos en Europa y en las guías de la NCCN. Muy bien. Vamos al grupo de sin patrón específico. Ese que siempre le tenemos miedo porque no pertenece a ninguno, y el no pertenecer a nada pertenece a uno todo, si lo analiza uno desde el punto de vista filosófico y dependiendo de lo que uno esté tomando como paradigma. Son los adenocarcinomas de endometrio que no tienen alteraciones en el P53, que no tienen alteraciones en las proteínas que reparan al DNA, que no tienen mutación de la polimerasa epsilon. Y vean ustedes, representan del 40 a 50 de los carcinomas de endometrio. Pero ya empieza a haber alguna luz en el terreno molecular. Y se ha visto que en este tumor, ese tumor corresponde al que más o menos a la categoría que inicialmente se llamó de bajo número de copias del DNA, tiene un pronóstico intermedio, las pacientes tienen un mayor índice de masa corporal y bueno, afortunadamente estos son los carcinomas que son positivos, intensos a estrógenos y progesterona y que el tratamiento hormonal puede ser de gran ayuda en estas pacientes. Les decía, una de las líneas una de las luces de esperanza que ha aparecido desde el punto de molecular es reconocer que en este grupo de tumores hay o puede haber alteraciones de la beta-catenina, que ya sabemos que son moléculas que participan fundamentalmente en la adherencia de una célula con otra, la molécula de adhesión y también en la molécula L1 o molécula de adhesión molecular. Cuando esto sucede, confiere a la neoplasia un pobre pronóstico. Cuando en los adenocarcinomas de endometrio sin un patrón específico o que no pertenecen a las 3 categorías anteriores, hay mutación de la L1-CAM, que es una glucoproteína que contribuye a la migración de células tumorales también. Esto predice un impacto en la supervivencia global. La supervivencia es más corta, es decir, es peor el pronóstico, pero también esto se asocia con factores morfológicos adversos como que el tumor infiltre más del 50% de la pared del miometrio, que tenga invasión linfovascular y metástasis en ganglios linfáticos. En la nueva clasificación molecular y su relación con el tratamiento, vean ustedes, en el 2020, la ESGO, ESTRO y la Sociedad Española Europea de Patología actualizaron sus guías de tratamiento. Sí incluyen el hacer en un momento dado una prueba, cuando menos para evaluar la polimerasa epsilon, y estratifican a las pacientes de acuerdo a la combinación de factores clínico-patológicos y moleculares. En el 2021, la Sociedad Internacional de Gineco-Oncología no utiliza todavía de manera rutinaria el explorar estas vías moleculares en el tratamiento de las pacientes. Ya casi voy con las últimas diapositivas. Debido a, como vimos, que los adenocarcinomas de endometrio, que tienen esta ultramutación de la polimerasa, si tomamos en cuenta el número de mutaciones, el grupo de tumores que tiene una gran cantidad de mutaciones es este. Entonces se dice de manera paradójica que es tanto el número de mutaciones que ya el tumor evita seguir creciendo de lo malo que es, pues. Y entonces de eso se pasa al buen pronóstico. Claro, cuando están sobre todo en estadios 1 y 2. Entonces, como se ha hecho en la glándula mamaria, que fue un parteaguas en la clasificación TNM 2018, que empezó a utilizarse el Oncotype DX e influyó en los estadios, entonces ahora se comenta que aquellos adenocarcinomas de endometrio en estadios tempranos y con mutaciones poli son pacientes
que deben clasificarse como de bajo riesgo. Las pacientes con POLI, pero en estadios avanzados, se tiene muy poca evidencia con este grupo de pacientes. En la categoría, todo lo contrario, con alteraciones o mutaciones del P53, entonces eleva la categoría de muchos de los tumores, tanto en estadio 1 a 4A, y los incluye dentro de las pacientes con mal riesgo, con alto riesgo, con un pobre pronóstico. Así pacientes con estadio 1A, aún sin invasión del miometrio, serán clasificadas como dentro del riesgo, lo que les dije, los más difíciles, bajo a intermedio. Y los grupos del mismatch repair y el grupo sin patrón específico se clasifican de acuerdo, además, además de los marcadores de inmunohistoquímica que ya señalé, la morfología, por supuesto, a lo que ya he estado refiriendo, los factores morfológicos que no deben de faltar en nuestros reportes de patología. ¿Cuáles son las acciones futuras? O no futuras, las acciones que ya se hacen en muchos sitios en donde se puede. En Europa, por ejemplo, vuelvo a repetirlo, me tocó vivirlo este año, hace 2 semanas. En China, por ejemplo, habíamos representantes de muchos lados. En China, por ejemplo, tampoco lo usan de forma rutinaria, el evaluar el estatus mutacional del gen POLI. Pero lo que sí podemos hacer es, además de una buena evaluación morfológica, una buena evaluación de todos los factores pronósticos que se llevan a cabo mediante un buen estudio macro y microscópico de la pieza, con una buena tapificación quirúrgica de la paciente y muchas cosas más, una buena formación, una formación más homogénea de pacientes en sus respectivos grupos de riesgo, podemos también hacer P53, estas inmunomarcadores que nos dan a ver nos dan a ver si hay deficiencia de los mismos. Y también, como mencioné, en algunas personas incluso también piden el HER2. Y conclusiones, la clasificación molecular proporciona información clínica y pronóstica relevante. Tiene influencia, pues yo no creo ya tan potencial, ya tiene bastante influencia en el tratamiento adyuvante, ya hay Portex, hay 1, 2, 1, 6, hay muchos. Los factores importantes siguen siendo también el estadio de la enfermedad, la invasión linfovascular, el tipo histológico, el grado de la FIGO 1, 2, 3 que se deben reportar. Esa es la última. Estas son todas las referencias que sugiero. Esta plática se queda grabada, esta plática es para ustedes. Para mí la invitación no es que me agradezcan a mí, más bien yo agradezco tener la posibilidad de dar algo, de servir. Estas son las referencias que recomiendo, esa es la última y agradezco muchísimo de nueva cuenta la invitación.